damos la bienvenida a todos los hermanos de Facebook Live que están conectándose posiblemente en este momento y otros que lo harán después. Así que bienvenidos, no se vayan, escuche todo el mensaje que va a ser importante e interesante para usted. Vamos a leer en Lucas 3:16. Estoy en el tema Proyecto 3:16 y vamos a leer todos los 3:16 del Nuevo Testamento y vamos a predicar sobre eso. Proyecto 3:16 es una manera de poder alcanzar el conocimiento de la Escritura, memorizando así algunas porciones con números claves, que es más fácil a veces memorizar. Hoy leemos Marcos sería, disculpen hermanos, no, Marcos 3:16, déjenme buscarlo. ¿Lo tienen todos ya? ¿Tiene Marcos 3:16? Fíjense que pareciera como que yo no lo tuviera, porque me equivoqué. Aquí está, Marcos 3:16. Ahí estamos. Y dice esta porción así: y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Eso es lo que dice 3:16, ¿verdad? Pero ahí está toda la lista. En el verso 17 en adelante de los 12. Lo vamos a leer completo para que usted pueda contar, si así gusta, los nombres de los apóstoles. Después de Simón, que dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo, a ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Verso 18, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita y de último a Judas Iscariote, el que le entregó, dice entre paréntesis, y luego dice: él volvió a casa. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Leímos Mateo 3:16 ya, compartimos el mensaje. Ahora nos corresponde Marcos 3:16. ¿Qué puede uno sacar de un verso nada más, donde quizá la porción es muy corta e inclusive no complementa la idea? Pero por esa razón estoy leyendo y quiero nada más que usted tome en cuenta la palabra llamamiento. Digan todos: llamamiento. Llamamiento. Quiero que tome en cuenta esa palabra, porque en esto nosotros tenemos que considerar que el Señor Jesucristo, cuando comenzó el ministerio, lo hizo en el fundamento de un llamamiento personal. Para comenzar, un llamamiento que él sabía que tenía desde que tenía conciencia, noción del tiempo, desde que tenía capacidad de poder recibir lo que le enseñaban en casa y luego después en la escuela, porque Jesús pasó por todo eso desde que nació hasta que llegó a ser adulto. De hecho, la historia de Jesús solamente empieza a plenitud a contarse desde que tenía 30 años. Los primeros años de su niñez son muy pocos los versículos que hablan al respecto. En su juventud, de igual manera, aunque han querido hacer algunas películas, historias y de alguna manera presentar tradición
presentar religión, presentar quizá diríamos una suposición de lo que fue la vida de Jesús. Nada de eso es realidad, no existe, porque no hay escritos, no hay documentos que lo comprueben. Pero Jesús fue de los primeros que sabía para qué había nacido, para qué había venido a este mundo. Y él prácticamente estaba viendo hacia adelante, hacia el final de su destino terrenal, porque sabía que el llamamiento de parte de Dios para él era algo especial, porque esto traería como consecuencia, si obedecía, la bendición de la salvación para todo el mundo. Amén. Usted lo ha leído, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso dice Juan 3:16, ya llegaremos ahí, pero ¿qué dice? Que Él, Dios, el Padre, dio a su Hijo unigénito, dio a su Hijo, es decir, lo puso sobre la tierra con un llamamiento especial para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús lo sabía. Y él podía entender que todas las escrituras, que había sido parte de su bagaje, de su conocimiento, de su preparación, significaba el cumplimiento de Dios en su vida. Y él iba paso a paso haciendo lo que tenía que hacer. Porque el llamamiento de Dios realmente es importante conocerlo. Después de Jesús, obviamente, viene un llamamiento del Señor Jesús. Por eso lea el verso 13 conmigo, que dice: entonces subió al monte y llamó. Digan todos, llamó. Así, ¿lo lee ahí? Así. No es junto, así, es separado. Eso significa, los llamó hacia Él. Los llamó para que vinieran a Él. Eso es lo que dice. Y llamó así a los que Él quiso, y fueron con Él. Ese es el primer verso en el contexto del pasaje de Marcos 3:16. Toma en cuenta entonces que lo mismo ha sucedido hasta el día de hoy, y ha llegado a cumplirse la palabra de Dios aún en su propia vida, porque el Señor nos ha llamado primero hacia Él. No nos equivoquemos, porque mucha gente en el llamado al Evangelio lo primero que quieren hacer es el ministerio, y el ministerio tiene que esperar. Ni aún Jesús, fueron 30 años de preparación, no salió alocadamente, no se movió fuera de la voluntad de Dios. No sintió el impulso de hacerlo por sí mismo. Él esperó el tiempo, el momento que Dios tenía para él. Por lo tanto, en este primer llamamiento, hermanos, consideremos que es importante que nosotros nos peguemos al Señor Jesús. Nos acerquemos a Él de tal manera que esto sea una relación. Porque el Evangelio es relación, no es religión. El Evangelio es intimidad, no es conocimiento solamente. El Evangelio es precisamente un llamamiento para que conozcamos a Jesús. No se puede conocer a Jesús solamente de oídas. Hay que tener experiencias con Él.
Hay que llegar a sentir el calor de su presencia. Hay que llegar a sentir el calor de su amor, el abrazo que Él nos puede dar, el aliento de su voz. Hay que llegar a sentir muy cercano a Él, que Él nos habla y nos llama por nuestro propio nombre. Eso es lo que significa el primer llamamiento. Jesús, sabiendo eso, Él no podía hacer la obra solo. Tenía que tener testigos, tenía que tener discípulos, aquellos que iban a conocerle y a quienes Él se les iba a revelar. Porque aquí yo le invito para que usted lea todos los evangelios, y cuando usted note que los que Jesús llamó tuvieron experiencias especiales con el Señor, es lo mismo en el plan y en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque no puede cambiar Dios su propósito. Mientras más nos acercamos al Señor, mientras más Dios conoce nuestro corazón, mientras más nosotros también conocemos la intención del corazón de Dios, más vamos a acercarnos a Él. Más vamos a necesitar de que Él nos dirija, que Él nos mueva, que Él nos hable. Y eso traerá como consecuencia una marca de experiencia personal con el Señor. Porque esto no lo podrá arrancar nadie. Hagan lo que hagan, se burlen, le digan a uno cualquier cosa, aun si sufriéramos persecución, nada de eso, hermanos, cambiaría una realidad que ha marcado nuestras vidas. Por eso le digo, cuando Jesús subió al monte, llamó así hacia Él a los que Él quiso. ¿Qué otra cosa puede usted notar aquí cuando dice a los que Él quiso? Cuando alguien dice, yo quiero, usted no le puede cambiar el yo quiero. Pero es que ese color no me gusta, pero es el que quiero. Que se cortó el pelo de alguna manera y yo quiero. Uno dice luego, yo quiero, ¿verdad? ¿Le ha tocado a usted hacer algo en su voluntad porque usted quiere? ¿Ah? ¿O todo el tiempo es así? ¿Ah? Ustedes se quedan muy serios. ¿O hay alguien que le dice siempre qué es lo que tiene que hacer? Ay, es que si le digo a mi esposa, se va a enojar. Posiblemente, hermanos, hemos experimentado lo que significa la voluntad. Y en la voluntad de querer hacer lo que uno quiere, se da uno cuenta de la decisión. Cuando la decisión es firme, cuando la decisión es férrea, es decir, es fuerte, cuando la decisión está ya puesta, nosotros no vamos a cambiar, no vamos a retroceder. Amén. Pero hay algo más que únicamente cuenta en Dios y en el Señor Jesús. Esto se llama soberanía. Soberanía. Dios es el único que hace como Él quiere. Él no nos va a preguntar si queremos o no. Él lo va a hacer porque sabe que lo que Él quiere es lo mejor. Él nunca se va a equivocar y siempre va a preferir hacer su voluntad porque eso es lo mejor que nos puede pasar. En la soberanía de Dios, hermanos, está el salvar. En la soberanía de Dios está en llamar a los que Él quiere. Nosotros no podemos llegar ante el Señor y decirle, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué
No salvas a fulano, a mengano, mire si tan buena gente que es. Usted puede ver algo por fuera, pero no puede ver el corazón. Dios, sin embargo, no solamente ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y lo que usted no puede ver, no puede entonces determinar cómo juzga. Pero como Dios ve lo que nosotros no vemos, Él sabe determinar lo que juzga. Y siempre será para el Señor una voluntad firme, una voluntad soberana para hacer como Él quiere. Yo quiero que usted tome en cuenta esto, porque la gente es el argumento que usan. Si Dios existe, si Dios es tan bueno, si Dios gobierna en el mundo, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay niños que sufren? ¿Por qué hay gente? Y empieza la gente como que son más vulnerables que Dios, como que fueran más compasivos que el que está en los cielos. Y si ellos tuvieran el poder para hacer algo por la gente, ¿usted cree que lo harían? Posiblemente no. Entonces, Dios es soberano. ¿Por qué hay un gran pueblo llamado el pueblo de Israel que ha pasado por guerras, esclavitud, sufrimiento, ahora una ceguera espiritual? Luego van a venir en la tribulación y van a conocer al falso Mesías y lo van a aceptar como que si fuera Dios. Pero es ahí cuando Dios va a determinar quitar al falso y abrirle los ojos a ellos. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Diría uno, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Él quiso dejar a ese pueblo a un lado y poner su mirada en aquellos que no sabían que había Dios, aquellos que estaban perdidos, aquellos que estaban en el lodo cenagoso, y dijo: a ellos los voy a salvar, porque Él quiso, porque Él es soberano. Pero Dios, hermanos amados, sabe que la finalidad de su llamamiento es hacia Él. Él sabe que la finalidad del llamado personal es para que nosotros nos entreguemos a Él. Permítame dirigirme personalmente a ustedes. Juan, allá está hermano Juan, hermano Luis y cualquier otro hermano acá, mi hermano Franco. Hermanos, yo mismo, tenemos un llamado especial de parte de Dios para que nos acerquemos a Él. No oiga otras voces, no oiga otras palabras, no se distraiga por nada de las cosas del mundo. Manténgase en ese propósito y usted va a ver cómo su corazón se llena de Dios y cómo su corazón se vuelve al Señor y cómo su corazón palpitará por Él y usted lo llegará a amar de tal manera que nadie podrá quitarle ese privilegio. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Otra razón de la soberanía de Dios es: constituyó a 12. Imagínense, constituyó a 12. Voy a decirle algo porque estoy aquí con mi Biblia. La palabra es ordenó. Esa es la palabra, ordenó. Y esa palabra significa que habiendo nombres o personas que Él mismo ha hecho, esto también puede significar en asuntos de objetos, como cuando en el pasado Él ordenó una asta
con una serpiente de bronce pegada al asta, completamente de bronce, y la levantó en el desierto. Él ordenó hasta algo así, físico, para que por medio de lo que se había hecho viniera sanidad por la mordedura de las serpientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso significa la palabra ordenar. Y hermanos, es también un asunto de decisión del que es autor. Del que es autor. Oiga bien, porque el autor de algo es el único que autoriza y es el único que tiene autoridad sobre lo que ha hecho. Amén. Entonces viene el Señor y ordena a 12. Dice el verso 14, a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. ¿Dicen amén? Amén. Mire qué texto más interesante. ¿Sabe qué hay aquí? En el 13 y el 14 hay 3 llamamientos. El llamamiento para estar con él, el llamamiento, o para venir a él sería, el llamamiento para estar con él y el llamamiento para enviarlos a predicar. De eso se trató el libro que se estudió respecto a Marcos. Y vinieron a él. Así se titulaba ese libro. Y los hermanos líderes y maestros estuvieron usándolo para enseñar. Es un llamamiento triple, pero que tiene un proceso. Es un llamamiento que va en partes. Y cada uno debe esperar su momento. Si todavía usted no está en Cristo, entonces ese llamamiento es el primero. Amén. Quiero estar en el Señor, quiero complementarme con Él, quiero sentirme identificado con Él. Quiero poder entender que me habla, que me escucha cuando yo le pido algo. Quiero entender cuando Él me susurra al oído que me ama, que estará conmigo, no importa lo que venga. Eso es el primer llamamiento. Y Dios va en ese orden, de tal manera que los apóstoles no lo dejaban ni a sol ni a sombra al Señor. Porque en ese llamamiento se tenían que identificar con Jesús. Hasta llegaron a andar como Jesús andaba, a hablar como Jesús hablaba. Por eso aquella mujer le dijo a Pedro cuando negó al Señor y ya Jesús estaba en la cruz: me parece que tú eres uno de ellos, le dijo, porque en tu hablar te identificas. Y Pedro, no, yo no lo conozco. Hasta cambió el tono de la voz, ¿verdad? Está como aquellos cristianos, ¿verdad? Porque cuentan la historia, si fue real o no, no sé, pero dice que iba en una banqueta allá en mi tierra, porque las avenidas son bien angostas, y iba del otro lado el hermano que era anciano de la iglesia, y aquí iba el de la juventud, ¿verdad? Un joven de la iglesia también, y de repente lo mira y dice: hermano, Dios le bendiga. Y dice que nada más lo vio y siguió como que no lo había visto. Ya en la iglesia, este hermano lo llegó a buscar al joven y le dijo: mire, en la calle no me llame hermano. Ni modo que solo en la iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos amados, nosotros tenemos que tener esa relación personal con el Señor. Amén. Esto vale la pena. Mire, le voy a decir algo. Usted no puede conseguir una relación personal con el Señor, como decimos ya regularmente, si no nos metemos con Él. Amén. Usted mejor que nadie entiende esa frase, esa palabra. Mire, conmigo no se meta, dicen algunos, ¿verdad? Cuando le dicen a uno así es porque ya lo tuteó. En Guatemala, ¿verdad? ¿Y vos cómo estás?
Y el otro es, ¿y cuándo comimos juntos? ¿Verdad? Como quien dice, ¿y yo qué te conozco o qué? Entonces vamos, hermanos, en esa forma a buscar la relación, porque es una manera de decir, métete conmigo, ven, acércate, tutéame, tenme confianza, pídeme lo que quieras, pregúntame, ¿quieres que yo te hable? Te voy a hablar. Jesús ya dijo, mayores cosas que yo hice, ustedes harán. ¿Acaso no hubo uno que le preguntó, Señor, muéstranos al Padre? Y no basta, le digo. Qué confianza, ¿verdad? Como quien dice, pues tú eres Jesús, pero yo quiero saber del Padre y eso será suficiente para mí. Entonces Jesús le dio una revelación. En la respuesta le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Uy! Como para decir, Señor, esto que dijiste está serio. Porque hasta le tocó, ahora te toco los brazos, te toco el hombro, Señor, y veo que eres de carne. ¿Cómo vas a ser tu Dios? ¿Cómo vas a ser tú semejante al Padre? Para un fariseo eso significaría blasfemia. Eso sería algo definitivamente fuera de lugar en la religión judía. Pero aquel hombre lo entendió, porque eso quiere Jesús con nosotros. Una relación cercana. Él lo quiere. Que usted lo quiera, es ahí donde está peleado el asunto. Amén. Y no dijeron amén porque no nos conviene, ¿verdad? Pero es ahí donde está la situación difícil. Porque lo que nosotros querramos es que no miramos nada, pastor. Yo le hablo al Señor, pero no me responde. Quiero leer la Biblia y me resulto durmiendo. Y en vez de soñar ángeles, sueño demonios. De alguna manera, hermanos, meternos con el Señor significa esto. Buscar dónde está Jesús, dónde se manifiesta, dónde habla, dónde se mueve, dónde está haciendo milagros. Por eso la gente, hermanos, hasta se olvidaba de comer con tal de ir detrás de Jesús. Esas multitudes, usted no tiene idea. ¿Acaso no buscamos siempre estar en el lugar más cercano donde va a ser la actividad, ¿verdad? El evento. Pero nos tocó hasta allá atrás, como que no estamos muy contentos por lo mismo. Pero esa multitud no le importaba. Sabían que allá estaba Jesús y corría la noticia. Ya sanó a uno. Y el otro, ¿y hace cuánto? Hace media hora, porque hasta ahorita le llegó la noticia, ¿verdad? Y no podía acercarse porque estaba lleno de gente. Pero hubo una mujer que dijo con permiso y se metió entre la multitud y dijo, yo voy a buscar al Señor, que aunque no me conozca, solamente que yo pueda tocar el borde de su manto y voy a ser sana. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Hay gente atrevida que se mete hasta la cocina. Es tanta su confianza y su seguridad que busca. Por eso dijo el Señor de aquel hombre que le dijo, Señor, no hay necesidad que llegues a mi casa. Solo di la palabra desde aquí a ahorita y yo sé que mi siervo va a sanar. Y Jesús dijo, nunca he hallado tanta fe. Y dijo, ve a ver a tu siervo, ve a ver al que te sirve, porque ya es sano. Y aquel hombre se fue. ¡Aleluya! Y lo encontró sano. Y todavía preguntó, ¿a qué hora se sanó? Hace como media hora, es el tiempo que yo usé, dijo él, para regresar. No lo busque en la Biblia, porque no lo va a encontrar así. Pero estoy dándole la idea, hermanos. Es cuando nos metemos con el Señor. Pero Él tiene que constituirnos parte de los que Él llama. Porque ese es el mensaje, llamamiento. Por eso leímos el verso 16 y usted lo leyó conmigo. Constituyó a los 12, 2 veces está repetido. Ordenó a 12.
Es decir, un llamamiento determinado, un llamamiento definido, un llamamiento establecido por Él. Cuando uno mismo se pone, otros lo quitan. Pero cuando Dios lo pone a uno, ni el diablo mismo podrá quitarlo. Así que nosotros tenemos que considerar la importancia que tiene cuando Jesús nos está buscando con ese llamamiento. Yo quiero hacerle llegar esto al alma, al corazón, a cada uno de ustedes. De verdad, hermanos, es mi deseo, porque es la pasión que Dios pone en uno, la preocupación, Señor, que esto no solamente lo oigan, que lo entiendan, que esto no solamente pueda hacerles dar conocimiento, sino hacerles también mover las fibras de su corazón para que se pongan delante de ti en este llamamiento. Eso es lo que quisiera, hermanos, que ustedes se den cuenta que ese llamamiento primero es para estar en Él, cerca de Él, con Él, en esa privacidad de los suyos, en esa intimidad de los más cercanos, los que están cerca del palpitar de su corazón. Que ahí, hermanos, nosotros digamos, me siento tan bien, hermano, en el Señor, yo quiero más. Yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted me enseñe la palabra. Yo quiero que usted me diga más del Señor, porque esto no lo he entendido, pero yo quiero entenderlo porque quiero más, quiero más, quiero más de Él. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. El llamamiento del Señor es para constituir. Amén. Porque 12 era un número primero. El número esencial, importante, porque después llamó a 70 y los envió. Números que se ven en la Biblia. Más de 500 lo vieron resucitado. 120 únicamente se quedaron perseverando hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. En la prédica de Pedro, 3,000 almas se convirtieron al Señor. En la segunda, creo que fueron más de 3,000, y hermanos, ya el número se iba multiplicando. Por eso, cuando vino la persecución en Jerusalén, salieron de ahí para ir por todos lados a predicar de Jesucristo. Y es que a veces, hermanos, nos acomodamos en un solo lugar, y Dios quiere que nosotros hagamos más para lo cual Él nos llama. Si ya conocimos al Señor, si ya estamos en esa identidad con Él, entonces busquemos lo demás, porque hay más. Diga conmigo, hay más. Hay más. Ahora dígale al vecino, hay más para ti. Hay más para ti. Ahí ya nos dijeron todos fuerte, ¿verdad? Dígale, hay más para ti. Hay más para ti. Hermanos, es que imagínese, ya usted recibió bastante y todavía le dicen hay más. ¿Cómo se pone? Ay, pero es que ya no puedo. Ahí me ayuda, me trae una carretita, por favor, para poder llevar todo lo que el Señor me da, para ponerlo en ese contexto. Pero hermanos, hay más. Esto no es todo. Estar en el Evangelio no significa acomodarse. Siempre habrá más. Yo quiero que usted se dé cuenta. Por eso, después de ese llamado para que estuvieran con Él, los constituyó. Por eso nadie más entraba al grupo. Y a veces hay personas que dicen, ¿por qué hay grupos? Porque hay necesidad de agrupar.
quien no se quiera agrupar, no se agrupa. No se va a obligar a nadie. Pero quien se agrupa es porque está dentro de un llamamiento. ¿Me estoy explicando? Eso es bíblico, hermanos. ¿Por qué no fueron 15? ¿Por qué no fueron 20 o 30? ¿Por qué 12? Y aquí están sus nombres. Es el único evangelio, Marcos, el que da esta lista en ese orden, bajo el contexto de un llamamiento definido en 3 etapas. Por eso le digo, agrúpese. Si hay actividad para la enseñanza, busque un grupo, busque ahí aprender, busque estar con los hermanos, busque estar con los que son líderes, busque estar para recibir más y más del Señor cada día. No se conforme con un servicio, con una actividad. Esta es una actividad más pública. Todos los que puedan venir son bienvenidos. Pero no es lo mismo cuando hay grupos, cuando hay actividad, cuando hay en esencia algo que enseñar directamente al corazón de las personas. Pero es que me cae mal Jacobo. Bartolomé, la otra vez ni me saludó. Andrés, muy preguntón. Y empezamos a ver defectos. Y empezamos a señalar en alguna forma lo que no nos gusta. Aunque estos 12 eran diferentes. Hay escritores que se han dedicado a esos detalles, hermanos. Y leer esos libros, uno dice, qué tremendo, porque diferentes caracteres, personalidades, diferentes temperamentos, aún sus nombres significaban lo que ellos eran, porque ya lo leyó usted ahí, Boanerges quiere decir hijos del trueno. Juan y a Jacobo, a ellos les puso por nombre hijos del trueno. Como quien dice, esos eran muy rápidos, ¿verdad? Para tronar. Amén. Eran demasiado tajantes posiblemente, y así les pusieron. Mire, a Judas que aparece ahí, eso entre paréntesis, el que le entregó, eso vino después. Pero fueron 3 años y medio que estuvo entre los discípulos y ninguno se dio cuenta cómo era Judas en su interior. Porque creo que hasta tenía el respeto y la honra de los demás. Yo creo que han de haber dicho ese Judas, qué confianza le tiene el Señor, hasta el dinero le dio. Y no es como las películas, ¿cómo ponen a Judas? Así todo flaco, con la barbilla así toda descompuesta, porque parecía desordenado, como que parecía así medio sospechoso, ¿verdad? No. Posiblemente haya sido el mejor, el más sonriente ahí, el de más confianza de los demás. Judas, ya quisiera ser yo como tú, ¿verdad? Qué confianza te tiene el Señor. Y no sabían, hermanos, lo que había en su corazón. Por eso le digo, agruparse no significa que vamos a encajar de la noche a la mañana. Pero no importa la madera que seamos, madera. Todas las maderas al final son iguales y en la prueba se queman. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos edificadores como maderas que somos para levantar al Señor el edificio que Él quiere, donde Él se manifieste, donde Él se mueva. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este es el mensaje, hermanos, de Marcos 3:16. El llamamiento. El llamamiento. Mire cómo dice al final. Para enviarnos a predicar. Porque al final Dios quiere que nosotros seamos voceros de un mensaje que aprendimos, de un mensaje que nos llenó, de un mensaje que nos salvó. Usted tiene que finalizar predicando.
compartiendo un mensaje a los demás. Tiene que llegar a ese momento. ¿Y qué dice el verso 15? Para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios. Porque si Jesús lo hizo, ellos lo podían hacer también. Porque esa es la característica, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? En el llamamiento del Señor, nosotros vamos a ser los escogidos para hacer temblar el reino de las tinieblas. Nadie más puede entrar a esto, hermanos. Hubo uno que quería entrar, pero pagando. Le dijeron: tu dinero perezca contigo. La autoridad que el Espíritu Santo da no viene a través del dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hubo otros ahí que dijeron: vamos a probar liberar a estos endemoniados. Pero hermanos, no tenían el llamamiento. ¿Y sabe qué pasó? Salieron heridos, arañados, corriendo. Porque los demonios dijeron: ya sabemos quién es Pablo, a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. Les hicieron así y ahí se fueron, hermanos. Ya nunca más volvieron a aparecer otra vez. Porque esto no es para cualquiera. Tenemos que pasar por las etapas que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo le digo, con esto cierro entonces, Dios quiere darnos la confianza de poder acercarnos a Él. Porque en esta confianza Dios quiere hacer de nosotros al final las personas que lleven de parte de Él su mensaje. Es importante que usted lo sepa. No va a estar calentando bancas toda la vida. Dígase a usted mismo, no voy a estar calentando bancas toda la vida. Algo tengo que hacer más adelante. Ya son 30 años de cristiano. Imagínense, 30 años de cristiano, ya debería de ser apóstola, ¿verdad? Nada más estoy bromeando. Pero ya debería de estar activo, ya debería de estar funcionando con lo que Dios reparte. Él da autoridad. Y la autoridad viene en el nombre de Jesús. La autoridad viene en el llamamiento que Él otorga, porque Él ordena a los suyos. Yo creo que nosotros necesitamos aprender que Dios todavía sigue haciendo lo mismo. Y que en esta lista, en donde solamente hay 12, nosotros digamos: yo quiero estar en esa lista. Porque ya no son 12 ahora. Se ha multiplicado de generación en generación hasta nuestros días. Que usted sea parte de esa lista de los llamados. No importa su carácter, su temperamento, no importa cuál sea su oficio, no importa cuál sea su trasfondo cultural, su trasfondo en el pecado. Dios lo está llamando para que usted sea diferente y lleve un mensaje nuevo a la familia, a los amigos, al vecindario, a todos los que pueda alcanzar. Aleluya. Eso es lo que le puedo decir en esta hora. Sea parte de los que Dios constituye. Bendito el nombre del Señor. Uno nunca sabe, hermanos. Están muriendo los predicadores más viejos. Y los más viejos que hay hicieron cosas grandes. ¿Y sabe qué? Tristemente no dejaron
delegados. Y algunos que se quedaron, otra vez tristemente, no supieron aprovechar lo que tuvieron. Hay tantos predicadores todavía, pero ya están en edad. Charles Stanley, de la Iglesia Bautista, más de 50 años, predicador de esa iglesia. Apenas dio su mensaje esta semana. Yo no creo en el retiro, dijo, pero tengo que dejar la iglesia. No me quisiera ir, pero es que ya está cerca, no sé cuántos años, creo que pasa de los 80 años. Hermanos amados, ya dejó un delegado, ya lo presentó públicamente. Pero ¿cuántas obras no han hecho estos hombres? ¿Cuántos libros no han escrito? ¿A cuánta gente no han edificado? ¿Cuántos programas de radio y de televisión no tienen? Igual está otro pastor que mi esposa y yo oímos. Cuando yo oigo que dice que tiene 3,000 estaciones de radio. Imagínense que están funcionando día a día, llevando el mensaje por más de media hora a multitudes en diferentes países del mundo. Usted dice, ¿quién puede lograr eso? Después de que ellos se vayan, ¿quién podrá mantenerlo? Por esa razón hay que dejar un legado. Yo estoy preocupado por eso. Yo estoy haciendo mi trabajo porque voy a dejar un legado. Yo sé que lo voy a dejar, hermanos amados, para que otros lo puedan ver. Yo no gano nada por escribir, no gano nada porque la gente busque los mensajes, los lea y les beneficie. Por uno de ellos que alcancemos, ya estamos haciendo una obra a nivel del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar haciendo la oración final. Pero yo le pido que ahí, sentado en su lugar, levante sus manos. O póngase de pie mejor para estar más, porque vamos a hacer esta oración juntos. Y levante su mano, porque en este mensaje quiero que usted tenga claro que el llamado de Dios no ha terminado. El llamado de Dios está vigente. El llamamiento que el Señor tiene para aquellos que quiere constituir todavía está funcionando. Padre Celestial, yo pido que puedas tocar la vida de mis hermanos, que puedas hacerles entender, Señor, que hay etapas en la vida del cristianismo, que no nos debemos acomodar, que debemos continuar viendo hacia la meta. Con el propósito tuyo llegaremos lejos y haremos lo que tú nos has mandado hacer. Señor, que cada uno entienda este llamado de estar primeramente en ti, de estar contigo, cercano en lo íntimo, y después de salir para ir y predicar tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre poderoso